Hola, hola, buen día. Buen día, chicos. Hola, ¿quién podría confirmarme el audio? ¿Cómo me escuchan? Se escucha bien, doctor. Muchas gracias. A ver, esperaremos unos segundos para que se conecten los compañeros. ¿Cómo ha estado el examen del día de ayer? Medio difícil. Difícil. Medio, listo, medio. Sencillísimo, chicos. A ver, ¿por qué estaba difícil? No he podido no preguntarles. Bien, vamos a, como es costumbre, revisar el examen. Le vamos a dedicar un tiempito. Ya. Para poder despejar toda duda. En realidad ustedes van a revisar y vamos a ver qué hacemos. Con respecto a las dudas, las vamos a aclarar. Precisar en todo caso. Para que todo quede clarísimo. Bien, a ver, siguen entrando los chicos. No olviden, por favor, registrarse en el chat de la grabación, chicos, ya saben ustedes. Y a los que ya están en línea, por favor, con respecto a sus trabajos, conforme les había manifestado el día de ayer, una vez que lo envíen, mándenme una fotito al grupo para no tropezar con problemas, porque a veces estoy teniendo ese problema con los primeros exámenes. En plataforma no encuentro su trabajo, no está su trabajo, pero resulta que lo han mandado. Hay un archivo que el sistema guarda, como en el correo electrónico, ¿no? Se va a correos no deseados o algo así, entonces, pero yo no puedo ingresar, eso se maneja por sistemas, por plataforma. Entonces, para no tener ese problema, envían su trabajo y me mandan, por favor, una fotito para que yo pueda mandar a sistemas y me habiliten el ingreso a ver quizás ahí donde se ha metido el archivo. Bien, estamos con 17 participantes. Voy a compartir el examen para que podamos darle un vistazo al regalo anticipado del 21 de septiembre que ayer les he puesto. Un examen bastante sencillo. Y vamos a ver dónde han tenido problemas, se han confundido, o en su caso no se han acordado. A ver, siguen entrando. Prefiero que estén la mayor parte, si no todos en general. Bien. Y otra recomendación importante, chicos, por favor. Así como no se olviden registrarse en el chat de la grabación, las personas que se hayan inscrito tarde, por algún motivo no hayan podido asistir de manera regular a las clases, por favor, al lado de su nombre, entre paréntesis, pónganme de manera muy breve el motivo. Inscripción tarde, motivos trabajo, motivos salud. Creo que tengo 2 personas que se han inscrito justo antes del examen, ¿no? Para que pueda coincidir con el registro de asistencias que yo he estado llevando.
No se olviden, por favor. Los que han asistido normalmente no hay problema, ¿no? Para aquellos que por algún motivo o se han inscrito tarde o no han podido asistir de manera regular a clases. Bien, empecemos. La primera pregunta decía, y por favor levantan la mano para contestar, cite la definición de obligación. Quiero pensar de que hoy voy a revisar los exámenes, quiero pensar que nadie se ha equivocado. Lidia Vargas levantó la mano. Adelante, Lidia. ¿Qué es la obligación? Doctor, en mis palabras, la obligación es me acabo de trabar. Es el deber que tiene una persona con otra, una llamada acreedor y el otro llamado deudor. Algo ¿Ya? así he puesto. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más contestó de manera diferente? ¿Nadie más? O sea, adelante, Naomi. Lisa, yo puse casi lo mismo, pero lo puse que es la obligación que tiene un deudor con su acreedor para pagar dicha deuda que tiene. Más o menos Ya, así creo que igual puse. ya, perfecto. ¿Alguien más que contestó de manera similar, distinta? Básicamente es cierto, ¿no? El 291 del Código Civil nos dice que el deudor tiene el deber primordial de cumplir, satisfacer con la obligación a favor del acreedor. Y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de esa obligación. Desde un punto de vista teórico doctrinal, habíamos definido a la obligación como aquel nexo o vínculo jurídico que tiene una persona llamada deudor en favor de otra llamada acreedor, ¿cierto? Si básicamente, y entiendo que lo han acomodado así, la respuesta está correcta. ¿Ok? Bien, por eso quisiera que participen todos dando su criterio para poder evaluar. Me interesa evaluar. Ustedes saben que el examen es la medición que nos va a arrojar un número, pero soy de los convencidos en que lo más importante es aprender en la clase, que el conocimiento quede, porque a veces el examen no es el reflejo de lo que yo sé, ¿cierto? Sé mucho más de lo que un examen me pueda reflejar. Lógicamente, debería de ser que el examen me arroje los resultados conforme sé, pero no siempre es así, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son las clases de obligaciones reconocidas por nuestra legislación civil? Y ahí habíamos hecho una diferenciación y les había dicho, vamos a manejar tipos de obligación y vamos a manejar la clasificación de obligaciones. ¿Qué han contestado, chicos? Yo, doctor, en esa pregunta me he doblado porque decía la clasificación en la legislación, sabíamos de algunas, ¿no ve? La civil y la natural, pero cuando es usted, no he podido responder. Ya, pero está bien, una clasificación es las obligaciones civiles, las obligaciones naturales. A ver, Lidia, adelante, levantó la mano y después Naomi, que ya participó. Doctor, yo ahí, como dice Marianela, me he nublado, pero he puesto obligación directa, no, ¿cómo era? Obligaciones interdictas, obligaciones, pues ¿Cuáles más? Hola Lidia, ¿nos escuchas? Se ha cortado, creo. Sí, se salió. ¿Alguien más, chicos? Lisa, yo igual, o sea, le dije que el examen estaba medio difícil, pero si mal no recuerdo, yo puse igual más o menos directa, indirecta. Pero sí, Después habían otras.
3 más, creo, si no me equivoco. Ya, pero ustedes saben, chicos, que cuando abordamos el tema de las clasificaciones de obligaciones, lógicamente, vimos las obligaciones civiles, también llamadas perfectas, las obligaciones naturales, las civiles, aquellas que nos habilitan, que tienen fuerza de acción en caso de incumplimiento del deudor, que nos dan el derecho de ejecutar una obligación. Las naturales, aquellas que carecen de esa fuerza de acción, ¿no? Y además vimos que una obligación nacida como obligación civil podía transformarse en una obligación natural por efecto de la prescripción. Además vimos las obligaciones solidarias, las obligaciones mancomunadas, las de sujeto individual, las de sujeto Esas, justa. plural, ¿sí o no? Entonces, tenían las obligaciones líquidas, las obligaciones ilíquidas, las obligaciones de ejecución inmediata, o sea, tenían, con que me citen unas 2, 3 o 4, pues basta, ¿no ve? Y solamente les he dicho mencionen, no les he dicho definan. Adelante, Nancy. Doctor, hay una consultita, los temas. Perdón, yo estoy Entonces, los confundida temas en esta confundida. pregunta y hay otra pregunta La similar a esta. La 6, Ah, doctor, sería obligaciones de hacer y no hacer. precisamente, por eso en clase les había dicho, vamos a manejar y te estás refiriendo a la pregunta número Seis, doctor. 6. Seis. Fíjense, ¿cuáles son los tipos de obligaciones? Y la pregunta 2 dice, ¿cuáles son las clases? Para no confundirnos, les había recomendado en clase, en varias clases, el Código Civil maneja indistintamente el término clases y el término tipos, ¿no? Vamos a manejar clases de la clasificación, porque nos menciona clases de obligación. Y vamos a manejar tipos de obligación, les dije que son 3. ¿Cuáles son? La obligación de hacer, de no hacer. Ah, perfectamente. Los Pero- tipos de pero, obligación doctora, son obligación de dar, Ahí me obligación de hacer Ah. y obligación de no hacer. he hecho mal. ¿No ve? ¿Cierto o no Esa cierto? Nos hemos confundido, licenciado. Ya, ahora, ¿qué es el pago? Es el Es la cumplimiento de una extinción obligación que de tenemos. una obligación. A ver, Nancy levantó la mano, después Naomi. Adelante, Nancy. Perdón, dice, es la extinción de una obligación que tiene un deudor hacia el acreedor. Ya, perfecto, Naomi, adelante. Si no me acuerdo, dice, es el cierre de una deuda que tiene el deudor con el acreedor para el cumplimiento de su deuda. Ya, es el cierre, perfecto. Adelante, Marianela. Doctor, yo puse, es el cumplimiento de una deuda que se tiene de un acreedor y un deudor. Perfecto. ¿Quién más? Doctor, la extinción de la deuda de parte de un deudor a un acreedor. Ya. ¿Quién Doctor, más? doctor Juan Marcelo habla. Yo lo he puesto, es una deuda que se llega a pagar el deudor a un acreedor. ¿Estaría también algo bueno o muy corto? Es una deuda que se llega a pagar. A ver, si fuera un criterio radical, ¿no? Si fuera un criterio radical, por eso tengo que revisar uno por uno cada de las respuestas de desarrollo. Si yo pusiera un patrón de respuestas radical al sistema, el sistema va a buscar que contesten como yo voy a poner, y eso es imposible. No, Sí. pues ahí, doctor, estamos aplazados todos, yo ¿No creo. ve? Entonces, a ver, todos han coincidido que es una forma de extinción de la obligación. Claro, si pago, se extingue. Han coincidido en que es el cumplimiento de una obligación, ¿sí? La más directa, la más adecuada. No olvidemos que el cumplimiento es el efecto normal de satisfacer una obligación. El pago es el efecto normal porque se cumple. Y el efecto anormal es el incumplimiento, ¿se acuerdan? Y teórica y radicalmente hablando, el pago es la acción, es una acción jurídica que realiza el deudor en cumplimiento de la obligación a favor del
acreedor, es acción de pagar. Y lógicamente que si pago, extingo la obligación. Entonces, todo ese movimiento de palabras, esa sintaxis con la que todos ustedes han debido de contestar, me tienen que dar la idea de que el pago es una forma de cumplir con la obligación y por tanto se extingue. Esa tiene que ser la idea, ¿ya? Eso es lo que yo voy a calificar, ¿cierto? Entonces, coincido en la mayor parte de los chicos que han participado de que es una forma de cumplir, sí. Es la acción de pagar, cumplir, y lógicamente se extingue una obligación. Lo que tenemos que tener claro es que el pago, miren, podría contestar de esta manera, ¿no? El pago es la mejor forma o la manera más correcta, más directa, más adecuada de cumplir con una obligación que realiza el deudor a favor del acreedor, con lo que queda extinguida su obligación. ¿Listo? Podría haber contestado que mediante el pago se da cumplimiento a la obligación, la realiza el deudor a favor del acreedor, por lo que la obligación queda o la deuda queda extinguida. No, a ver, un poco también para corregir, si digo que el pago es la deuda que el deudor paga al acreedor, estaría definiendo que el pago es la deuda. Y el pago viene a ser la acción con la que se cumple una obligación. Entonces yo voy a valorar todos esos aspectos para poder calificar. ¿Listo? ¿Qué es la dación de pago? A ver, Nicole, levantó la mano, adelante. Doctor, la dación de pago es un cumplimiento de la obligación donde el deudor ofrece un préstamo diferente al acordado, o sea, paga con un bien diferente al que estaba acordado con el acreedor. Ya, muy bien. La idea está puesta. Dicho de 1000 maneras, pueden decirlo de 1000 maneras. ¿Alguien más que quiere emitir algún criterio? ¿Alguna respuesta que haya realizado? A ver, Lidia. Yo, doctor, he puesto, si no me equivoco, es la manera de extinguir una obligación con el pago de otra forma. Y he puesto un ejemplo. Me acuerdo que he puesto que, por ejemplo, si yo pago una deuda con mi auto, es una forma de hacer un pago con dación de pago. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que contestó? ¿Quiere contestar cómo ha respondido al examen? Sí. Fíjense, tanto Nicole como Lidia y seguramente muchos de ustedes han contestado en su criterio y eso es lo que yo valoro. No, o sea, no copies, no paste, no copies paste, ¿cierto? Sí, la dación de pago es una forma de cumplir con la obligación con una prestación distinta a la que se ha adquirido esa obligación. ¿Se acuerdan? Les hice el ejemplo de que si yo me presté plata, quiero cumplir con la obligación, pero el efectivo no lo tengo para poder cumplir como se debía cumplir, con plata. Pero tengo un lote de terreno, tengo un vehículo, tengo un inmueble, y le digo al acreedor, mira, te debo $100,000, pero no tengo el efectivo en este momento. Te pagaré con este inmueble, con este vehículo, con este lote. Si el acreedor acepta, excelente. Se ha cumplido con la obligación y por tanto esa obligación se ha extinguido. En términos más breves, y muchos de ustedes han debido contestar así, la dación de pago es el cumplimiento de una obligación con cosa o bien distinto o prestación distinta a la que se adquirió. Listo. O pagar una obligación con algo distinto de lo que debía hacerse. Vale, sirve. Lo que reitero, lo que voy a hacer es valorar cada una de las preguntas. Me va a tomar un trabajito aparte, pero como les digo, sería perjudicarles si hubiera puesto un patrón de respuesta en el sistema, porque el sistema va a esperar que contesten igual. Si no está igual, va a calificar mal, entonces eso no está bien. Debo revisar una por una sus respuestas. ¿Qué es la cesión de bienes?
¿Es una forma de cumplir con la obligación o no? Sí, doctor. Es una Y forma de cumplir una obligación donde el deudor no tiene o puede llegar a una quiebra y llega a pagar con sus bienes. listo. ¿No ve? La idea está. Cesión, ceder, dar. Bienes, dar bienes. El deudor de forma responsable quiere cumplir con la obligación, muy similar a la dación de pago. No tiene el efectivo, pero tiene bienes que los pone a disposición del acreedor o de los acreedores para que estos se paguen la obligación. Listo. Eso no es eso, la cesión de bienes. Sí, Lice. ¿No ve? A veces cuando no me acuerdo, por eso siempre les recomiendo, la memoria puede fallar, ¿cierto? Y si falla, lo que tengo que hacer es asociar, razonar. Cesión, ¿qué significa cesión? Ceder quiere decir acceder, dar. Bienes, bueno, son los bienes, dar los bienes. Y me acuerdo y digo, ya, claro. Es una forma de cumplir con la obligación, es una forma de pagar, si quiere llamarse, en la que el deudor no tiene el efectivo, pero tiene bienes con qué pagar. Y le dice al acreedor, mira, no tengo el efectivo, pero te entrego este bien, págate con esto. ¿No ve? Los acreedores pueden subastar, pueden vender esos bienes para pagarse la obligación. Cesión de bienes. Adelante, Lidia. Doctor, más bien me he equivocado. En esa pregunta es la que he puesto este ejemplo. Pagar con mi bien, con mi auto, digamos. Creo que igual vale o no. Claro, si me dices pagar con un bien, con el auto, claro. En cambio, la clave en la dación de pago es la prestación distinta para cumplir con la obligación. En la cesión de bienes, te cedo mis bienes. ¿No? Te cedo, toma, vendelo si quieres y con eso pagate. ¿Se dan cuenta? Y esa mínima diferencia. Pero reitero, no se preocupen. Yo voy a revisar una por una las respuestas. Los tipos de obligación. Cite, únicamente cite. Aunque estaba viendo algunas anoche, unas cuantitas, en esto sí, puede haber, pero no he encontrado, en las 3 que he revisado, no he encontrado confusión con las clases. Uno que otro me ha puesto en la pregunta 6, los tipos de obligación son dar, y me han puesto igual entregar, hacer igual realizar, no hacer igual abstención. Claro, esos son los tipos de obligación, ¿cierto? Dar, hacer y no hacer. Sus sinónimos, dar, entregar, hacer, realizar, no hacer, abstención. ¿No ven? No hagas, abstente de aquello. Eso estaba súper regalado. ¿Qué es el pago con subrogación? ¿Cuál es la palabrita, el sinónimo de la palabra subrogación? Que les dije. A ver, levantó la mano Lidia, ¿cuál es? No, doctor, la palabra clave no, pero le quería decir, puede ser la respuesta de esto de subrogación, el pago de un tercero a cuenta del deudor. Sirve porque la palabra clave de la palabra subrogación que les dije que tomaran en cuenta era la sustitución. Y es aquí donde aparece un tercero, ¿cierto? Un tercero. Adelante, Naomi. Lice, perdón que le corté, pero yo igualmente puse más o menos así de lo que dijo Lidia, que un tercero cumple esa obligación en cuenta del deudor. ¿Ya? Entonces, Claro. supongo que está medio bien. Claro, puede aparecer un tercero que pague la deuda y estaríamos hablando del pago con subrogación del deudor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aparece un tercero que va a pagar por el deudor. Pero también hay subrogación del acreedor. ¿Sí o no? Y ahí aparece... Sí, que también hay una pregunta con eso. En el tema avanzado con pago con subrogación, ¿se acuerdan? Vimos que la teoría de obligaciones, la doctrina, reconoce a los sujetos solvens y accipiens.
solvens deudor, accipiens acreedor, y dice, puede haber subrogación del acreedor y puede haber subrogación del deudor. Es más, dentro de las clases de subrogación, pago con subrogación, vimos la subrogación convencional y la subrogación legal. La convencional es aquel acuerdo al que llegan las partes. Convencional, convenio. Siempre se conozcan como acuerdo, les dije. Cuando vean algún término legal, subrogación legal, usufructo legal, tutoría legal, guarda legal, entonces es la ley quien está disponiendo. Básicamente es la presencia de un tercero, que puede ser el deudor, sustituir al deudor o puede sustituir al acreedor. ¿Se acuerdan? Si han contestado en esa línea, la idea está. Para mí está la idea. Entonces, pues yo voy a calificar ese tema. Y lo más fácil todavía, ¿qué es la oferta de pago y consignación? Y esto lo hemos avanzado a detalle. ¿Que es una forma de cumplimiento de la obligación? Es. Pero aquí, para que haya oferta de pago y consignación, alguien de los sujetos ingresa en mora. ¿Cuál es? El acreedor. El acreedor. Perfecto. ¿Cierto? El acreedor. Cuando ese acreedor ingresa en mora porque evade, porque obstaculiza, porque evita, impide que este digno y responsable deudor quiera cumplir con la obligación, al deudor no le queda otro camino que acudir ¿a quién? ¿Ante quién acude el deudor? Ante un juez de materia civil. Muy bien, ante un juez en materia civil y le dice, mire, me he cansado de buscarlo, de llamarlo, de perseguirlo y este señor pone toda clase de obstáculos para hacer que no le pague. Aquí están las pruebas, señor juez, y quiero realizar la oferta de pago y la consignación, es decir, quiero depositar acá al juzgado lo que debo para que el acreedor pueda recogerlo de acá y se extinga mi obligación y cese también los intereses o los réditos que le estoy reconociendo. ¿Es así o no es así? Sí, doctor. ¿Alguien ha contestado distinto? O sea, el concepto, pero capaz en otras palabras. ¿Qué has contestado? A ver. Pero primero tienes que cocinar, hijito. Es Más la bien, forma tranquilo, preparas las verduras de que necesitas para hacer el almuerzo. cumplir y una lees obligación mediante el Poder Judicial. A ver, no te he copiado, Lidia. No te hemos copiado. El realizar, el poder cumplir con la obligación mediante de forma judicial. Ya, ya. ¿Cuándo? ¿Me has puesto el cuándo? Ay, eso creo que no, doctor. Cuando el acreedor ingresa en mora, ¿no? O podían, o sea, había mil maneras, digamos. La oferta y pago y consignación se da cuando el acreedor no quiere recibir el pago del deudor y este presenta ante el juzgado, qué sé yo, o sea, adelante Nancy. Creo que es el detalle que se nos olvidó, Lisa, bueno, particularmente de que el acreedor entre en mora. Siempre asocien, y esto les va a servir porque esto lo van a ver en el ejercicio profesional, chicos. Siempre asocien y tengan en cuenta que no solamente el deudor ingresa en mora. Es muy común, es lo más usual que el deudor ingrese en mora, sí. ¿Cierto? Conforme hemos visto el último tema. Pero también la ley reconoce que el acreedor puede ingresar en mora. ¿Cierto? Reconoce la ley que puede ingresar en mora el acreedor. Pero ingresa en mora cuando evade, impide, obstaculiza, se hace al loco, no quiere cobrarle al acreedor, al deudor,
ya sea por un interés económico, porque los intereses sigan corriendo o cualquier otra condición que hayan suscrito en el contrato. Cuando ese acreedor realiza estas actuaciones de evasión, de impedir, de obstaculizar, el deudor, imagínense si no hubiera un procedimiento, un instituto jurídico como la oferta de pago y consignación, y el acreedor evadiera de las 1000 maneras que el deudor cumpla, ese pobre deudor va a seguir pagando intereses mientras el acreedor no le cobre. Y para ello, como una forma de cumplimiento de la obligación, se presenta la oferta de pago y consignación ante un juez en materia civil. Como les dije, demuestro que el acreedor no quiere cobrarme, que está haciendo hasta lo imposible por evadir, y le pido que voy a hacer la consignación. Quiero pagar, oferta, ¿no? Quiero pagar, quiero depositar acá. ¿Y se acuerdan? La intimación real y la intimación formal, ¿cierto? Cuando se trata de bienes muebles, cuando se trata de dinero, ¿cierto? Eso es lo que llevamos. Bien, a ver, señale cuál es la diferencia entre una obligación civil y una obligación natural. Una respuesta anticipada de regalo por el Día del Estudiante. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Lidia levantó la mano. Doctor, no sé si he puesto bien porque ahora ya la estoy dudando. La obligación civil es cuando tenemos un contrato de por medio y la obligación natural es cuando no hay un contrato de por medio que no puede hacer, que eso nos perjudica para realizar una acción civil en caso de mora. Listo. Lo has arreglado con la última parte. Porque la acción civil es la acción de ejecutar. En cambio, la natural carece de esa acción de ejecución. Naomi, adelante. Lice, creo que sí he hecho mal. Porque yo le puse que la obligación civil es de manera jurídica y la obligación natural es la que nace, o sea, de manera natural. Eso yo lo puse más o menos, creo. No, ahora, fíjense, y no es que sea permisivo, pero debo ser amplio en entender lo que me han querido decir. A ver, volver a repetir, Naomi, ¿cómo contestaste? Que la obligación civil es de manera jurídica, Ya, que nace de ok. las leyes, las normas, Ya, y la obligación natural es la que nace sin una obligación, sino de ya, manera ok, natural. ok. Fíjense, la obligación civil es de naturaleza jurídica, o es aquella jurídica. El término jurídico, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Es obligatorio o es voluntario? Obligatorio porque está con las leyes, las normas. Obligatorio. Una relación puede ser natural y puede ser jurídica. Si hablo de una relación jurídica, estoy hablando de algo obligatorio entre las partes. Si hablo de una relación natural, estoy hablando que puede haber un acuerdo, pero no tiene el matiz de obligatoriedad. ¿Se dan cuenta cómo una palabra puede cambiar la oración? ¿Cierto? Claro, la obligación civil tiene un matiz jurídico. Por eso se llama también obligación perfecta. Existe una relación jurídica. Y esta relación jurídica tiene la facultad de accionar la ejecución de esa obligación porque está dentro del plazo, porque está en un contrato, porque está formalmente hecho. En cambio, la obligación natural carece del efecto jurídico, es decir, no puedo accionar. Sí es válido, pero no puedo accionar. Por tanto, para su cumplimiento dijimos, voy a estar sujeto a la voluntad del deudor. Pero si yo no he dejado pasar ese tema, entonces puedo accionar. Adelante, Jade. Entonces, todo lo que trato de decir, a ver, un ejemplo, obligación civil es cuando tenemos un contrato, o sea, reconocido, digamos, en la fe pública notarial, y una obligación natural sería
cuando yo presto a cualquier pariente, pero no he hecho un papel porque Excelente, pensaba que me iba a hacer. excelente. Si no has hecho un documento, Jade, y llega el plazo para que te pague esta persona, pariente, amigo, no sé, ¿le puedes ejecutar o le tienes que pedir, por favorcito, págame? ¿Qué Por tendrías? favorcito, págame, porque Por no tienes favor. un documento. Exactamente. Esa diferenciación, fíjense, dicho con otras palabras, está bien. Perfecto. Por eso es que la obligación civil se denomina también perfecta. ¿Por qué? Porque existe el documento, como decía Jade, lo he reconocido y el rato que no me pague no le voy a pedir por favorcito. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a ejecutar. Por eso la obligación civil tiene la facultad de la acción de ejecución, el efecto jurídico. No me cumples, te ejecuto. Pero la obligación natural, como dice Jade, un familiar, un amigo, un pariente, sin documentos, sin nada, ¿cómo le ejecuto? No tengo el instrumento. No hay el efecto de coercibilidad del jurídico para ejecutarlo, ¿no ve? O abarcar sus bienes. Pero ustedes saben también que una obligación civil puede transformarse en una obligación natural. ¿Quién podría decirme cuándo se transforma una obligación civil en una natural? ¿Cuándo se extingue el tiempo de plazo, doctor? ¿Cuándo? ¿Y a eso qué se llama? ¿Cuál es el nombre del de la institución jurídica que me demuestra que he perdido el derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo? ¿Qué se llama? Prescripción. Prescripción. Resulta que tenía el contrato debidamente reconocido, se venció el plazo, no hice nada, pasaron 5 años, porque en 5 años prescriben las deudas económicas, me acuerdo después de los 5 años, pero ya ha perdido esa obligación el carácter de ejecución porque no lo he ejercido en el debido plazo. Se ha transformado en natural y por eso tengo que pedirle pues al deudor, por favor, págame, por favor, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, algo muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿En qué consiste la subrogación del acreedor? Si ya me contestaron en que aparece un tercero, ¿qué podrían haberme contestado en la subrogación del acreedor? Consiste en la sustitución del acreedor. ¿Sirve o no sirve? O consiste en que un tercero sustituye al acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación o el cobro. Naomi, adelante. Lice, yo he puesto eso, que también el nuevo acreedor puede pedir esa obligación de pago al deudor, añadiendo. Exactamente. ¿Alguna otra persona con algún término distinto? ¿Sí? Si ya contestaron la primera, incluso que aparece un tercero que puede pagar la deuda o que puede cumplir, ya la idea estaba puesta para pagar esto. Adelante. Patricia. Patricia. Ángela está ahí. Patricia. Sí. Doctor, en esta pregunta también en la 10, podemos ver en la 18, ¿no? Que casi el 8 es similar, como también en la pregunta 11, donde dice mencione mora, que sería en la 16, creo que me equivoco. No, cerca, está bien. Está bien. Está bien. La mora, fácil. ¿Qué es la mora? Es el retraso en el cumplimiento de la deuda. Ya. Injusto de De la plazo, obligación. doctor, puede ser de un incumplimiento de deuda. Ya, ahorita continuamos. Antes de que se nos corte, voy a parar acá la